Saludos mis hermanos, bienvenidos a una nueva clase del Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio. Hoy comenzamos nueva asignatura que se llama Teología Sistemática. Es la asignatura más larga de todas las que vamos a ver en el seminario. Nos va a llevar aproximadamente unos 6 meses, así que pues Dios mediante estaremos terminándola en septiembre, a finales de septiembre seguramente, con ese parón que vamos a hacer en verano. Y es extensa, es larga, porque abarca mucha temática. Vamos a ver todas las doctrinas principales que encontramos en las Escrituras, los fundamentos de nuestra fe. Y personalmente es una asignatura que me encanta, me apasiona, por eso, porque abarca mucha temática y temática profunda. Así que te animo a que disfrutes de esta asignatura, porque seguro que el Señor va a hacer arder nuestros corazones con muchas de las cosas que vamos a estar viendo. Bueno, la palabra teología, como ya vimos en la presentación del seminario, viene de dos palabras griegas que combinadas significan el estudio de Dios. Theos es Dios y logía viene de logos, que significa razonamiento o estudio, es decir, el estudio de Dios. ¿Y por qué se le conoce como sistemática, teología sistemática? Bueno, es muy sencillo, porque reúne todas las doctrinas principales de la Biblia y las agrupa de forma organizada, es decir, las sistematiza para poder estudiarlas. Es un estudio ordenado y coherente de las principales doctrinas de la fe cristiana, ordenado por temas. Y recordemos que la palabra doctrina, como ya vimos en un principio en la presentación del seminario, significa enseñanza. Así que cuando hablamos de todas las doctrinas de la Biblia, nos estamos refiriendo a todas las enseñanzas con respecto a cualquier asunto fundamental. Por supuesto que cuando hablamos de las doctrinas de la Biblia, hablamos de las fundamentales, de las más importantes. Hay muchas enseñanzas en las Escrituras y muchas de ellas no las vamos a ver, pero sí que vamos a ver las más importantes, las más fundamentales. Eso es lo que recoge la teología sistemática. Por ejemplo, la doctrina acerca de la salvación. Esa es una de las partes que vamos a ver en esta asignatura. Para entender un poquito mejor cómo funciona teología sistemática, imaginaros que yo estoy leyendo en Génesis unos versículos que hablan acerca del pecado, ¿vale? Bueno, ahí tenemos cierta revelación acerca de lo que es el pecado, pero para yo poder hacer un estudio profundo acerca del pecado, yo necesito ver lo que habla toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, acerca de ese tema, acerca del pecado. Eso es lo que hace teología sistemática, reúne toda la revelación que hay en la Biblia acerca de un tema y la sistematiza, la ordena y pues nos ayuda a estudiarlo. Aparte de esto, la teología sistemática crea algunos términos que nos ayudan a poder entender algunas doctrinas de la Biblia, como por ejemplo el término que todos conocemos, Trinidad. Un día los teólogos entendieron que esa era una palabra muy adecuada para poder dar a comprender la doctrina acerca de que Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Otra palabra que, por ejemplo, crea la teología sistemática es la palabra providencia, ¿vale? De la cual hablaremos también más adelante. Es una palabra que no aparece en las Escrituras en ningún momento, igual que Trinidad, que no es una palabra, si buscáis en una concordancia, os fijaréis que Trinidad no aparece en ningún momento. Pero que no aparezca la palabra no significa que no esté el contenido de lo que esa palabra quiere expresar o dar a comprender. Pues lo mismo pasa con providencia, ¿vale? Pero la teología sistemática utiliza estos términos y los crea con ese fin. Bueno, vamos a dividir nuestro estudio en 8 partes, siguiendo el orden que vais a ver a continuación en pantalla, en estas diapositivas. La primera parte de esta asignatura se llama Teología Propia. Y esto, aunque suene muy raro, es muy sencillo. La doctrina acerca de Dios mismo. Por eso es teología propia, el estudio de Dios mismo. De cómo es Él, de sus atributos, su carácter, su esencia, su voluntad y su providencia. La segunda parte de la asignatura va a ser angelología. En esta segunda parte lo que vamos a estar viendo es la doctrina de los ángeles, de Satanás y de los demonios. Algunos hacen una separación entre ángeles y demonios y llaman a una parte angelología y a otra demonología.
Pero al fin y al cabo, hermanos, los demonios son ángeles caídos, así que la mayoría de los teólogos lo engloban en una parte conjunta. Lo de angelología viene del griego ángelos, que significa ángeles. Tercera parte es antropología, que es la doctrina del hombre, de cómo fue creado el hombre, de su naturaleza, y este nombre de antropología viene del griego andropos, que significa hombre. La cuarta parte que vamos a ver es hamartiología, que es la doctrina del pecado. Viene del griego hamartia, que significa pecado. La quinta parte, cristología, que es la doctrina acerca de la persona de Jesucristo y de su obra de expiación y redención. La sexta parte, neumatología. Vamos a ver ahí la doctrina del Espíritu Santo y su obra. Y este nombre, neumatología, que suena un poco raro, viene del griego neuma, que significa espíritu. Como os habréis percatado, a todas estas partes de la teología sistemática le han puesto un nombre basado basado en su palabra en griego. La séptima parte es soteriología, también, que suena muy rara, pero es la doctrina de la salvación, de cómo Dios opera esa salvación en sus escogidos. Viene del griego sotiría, que significa salvación. Y por último, vamos a ver escatología, que es la doctrina del fin de los tiempos. Viene del griego eschatos, que significa último o final. Bueno, normalmente la teología sistemática reúne 10 categorías, 10 partes, y nos faltan 2, hemos visto 8. Bueno, estas 2 partes que hemos excluido o hemos dejado son bibliología, que es la doctrina acerca de la palabra de Dios, la cual ya la vimos en la anterior asignatura de cómo interpretar y estudiar la Biblia, y eclesiología, que es la doctrina de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual veremos en la siguiente asignatura de una manera independiente. Eclesiología tiene ese nombre porque viene del griego eclesia, que significa iglesia o asamblea. Pues bien, así va a ser el orden de lo que vamos a estar viendo en esta asignatura de teología sistemática, así que ya hoy comenzamos con una primera parte de teología propia y vamos a estar viendo concretamente y de forma breve la existencia de Dios y el conocimiento de Dios. La Biblia asume y da por sentada la existencia de Dios. En ningún momento vemos a Dios intentando justificar y demostrar su existencia con argumentos. No, el Señor lo da por sentado y empieza la Biblia de esta manera. En Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Dios ya estaba, Dios ya existía, no hace falta argumentar nada, lo da por hecho, lo da por sentado. Y es que el Señor, hermanos, al ser humano nos ha dado y nos ha revelado su existencia a través de la naturaleza, como ya estuvimos viendo, y a través de una conciencia interior en el ser humano que no tiene excusa para decir que Dios no existe. Lo que pasa es que, endurecido por el pecado, el ser humano llega a decir que Dios no existe y se rebela contra ese conocimiento que tiene en su interior y se autoconvence de que realmente Dios es un engaño, es una mentira, es una creación de la mente del ser humano. Esto nos lo revela claramente Pablo en su epístola a los Romanos. En el capítulo 1, versículos 19 al 25 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, es claramente revelador lo que aquí Pablo nos expresa, inspirado por el Espíritu Santo, y nos habla de que el hombre, al escoger la mentira, está rechazando la verdad que ya ha sido implantada dentro de su corazón en un fuero interno por Dios mismo.
y en la misma creación. Aún en el caso de esos ateos extremos, cerrados, ellos suprimen a propósito la verdad. El ser humano no tiene un problema intelectual, el ser humano tiene un problema de corazón, un problema espiritual que le hace negar a Dios. No es un problema de inteligencia para darse cuenta de que hay un creador, un diseñador inteligente de todo lo que existe, pero tiene un problema en su corazón que reniega de ese creador, que reniega de Dios. Como dijimos en la anterior asignatura, esa revelación general que Dios nos da en la creación y en nuestra conciencia interna es suficiente para demostrar su existencia, para que tengamos claro que Dios existe, pero no es suficiente para salvación. Para eso necesitamos la revelación especial, es decir, las Escrituras, y concretamente conocer a Cristo, la persona de Cristo revelada en las Escrituras. Pero independientemente de todo esto, de que Dios en ningún momento muestre la intención de argumentar su existencia en las Escrituras, los teólogos para derribar argumentos y objeciones, prejuicios de algunas personas, han descrito 3 argumentos filosóficos que pueden ayudar a esto precisamente. Estos argumentos no pueden, convencer a nadie, pero pueden ayudar. Y al final sabemos que es una obra de Dios en el corazón, porque hemos dicho que no es un problema intelectual, no es un problema de inteligencia, es un problema espiritual. Es Dios el que hace que esa persona reciba luz de que Dios existe, reciba luz de que necesita ser salvo y reciba luz de que el único salvador es Cristo. Eso lo produce Dios en los corazones, nadie más, y lo hace por medio de su palabra, y nosotros somos los portavoces de esa preciosa y poderosa palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos, amén. Así que, bueno, es bueno conocer estos argumentos porque pueden ayudar en alguna conversación a empezar a derribar esos muros que hay en algunas personas. Fijaros lo que digo al respecto de que solamente Dios es el que hace el cambio en los corazones y trae luz. Dice en 2 Corintios 4, 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 1 Corintios 1, 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en 1 Corintios también, capítulo 2, versículos 3 al 5 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fijaros. Por eso, hermanos, aunque es bueno conocer argumentos, no hay que enredarse demasiado. Hay personas que se vuelven locas con el tema de la apologética, que es la defensa de la fe. Es bueno tener algunas bases, pero, hermanos, no creamos que con nuestros argumentos filosóficos y de sabiduría humana vamos a conseguir que las personas conozcan al Señor. Repito y recalco y remarco, no es un problema intelectual, es un problema de corazón, es un problema espiritual. Y sigue diciendo aquí Pablo en Corintios, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, dicho esto, hermanos, repito, es bueno que conozcamos estos 3 argumentos porque nos pueden ser útiles para iniciar una conversación a una persona que, por ejemplo, sea atea y esté cerrada, poder entrarle con estos argumentos para luego presentarle el Evangelio. Si no le presentamos el Evangelio, no le habremos evangelizado por mucho que le hayamos hablado de estos argumentos acerca de la existencia de Dios. Evangelizar es presentar el Evangelio. Bueno, entonces los siguientes argumentos muestran que no es racional, que no es inteligente afirmar que Dios no existe. En primer lugar, está el argumento del origen del universo. Este argumento dice que según las estimaciones científicas, nuestro universo tiene, dicen los científicos, 13.800 millones de años. Es decir, la inmensa mayoría de los científicos afirman que el universo no es eterno, ¿vale? Por lo tanto, tuvo un principio. Nada surge de la nada, nada surge del azar. Así que todo lo conocido en el universo tiene una causa, no es un producto del azar.
Nada ocurre así, todo tiene un principio, tiene un origen, por lo tanto, tuvo que haber una inteligencia y poder superior eterno al que nadie creara que pudiera crear el universo, es decir, Dios. Dios es la causa última de todas las causas. No sé si esto suena un poco extraño, pero creo que se entiende lo suficiente. Es decir, si el universo, resumiendo, no es eterno, alguien lo tuvo que crear. Alguien que tuviera la capacidad de crear lo que es el universo. Que todos tenemos, creo que por lo menos un pequeño conocimiento de la enormidad y complejidad que tiene el universo. Así que ese alguien, esa mente inteligente y poder superior es Dios. El segundo argumento es el argumento del propósito y fin del universo. En el universo hay evidencia de orden, de armonía, de diseño, así que es irracional, no es inteligente pensar que esto pueda darse con independencia de alguien que lo ha diseñado de forma inteligente, el cual es Dios. Pero el ser humano, en su pecado, llega a hacer esa afirmación. Y aquí tengo una imagen en pantalla que encontré, que la publiqué hace pues varios años, me parece que 6 años ya, en las redes sociales, que habla de lo que un ateo dice. Fijaros esta mano robótica creada por el ser humano, para ellos eso es diseño inteligente. En cambio, una mano humana, que es muchísimo, pero muchísimo más compleja que una mano robótica, ahí tenéis las partes en inglés, pero bueno, ahí podéis haceros una idea de todo lo que hay dentro de una mano, con los nervios, con los músculos, con las venas, todo lo que es una mano, la piel, etcétera. Bueno, ellos dicen que eso surgió del azar. No tiene lógica, no es inteligente. Por ejemplo, la existencia y la posición de la Luna tienen un diseño y propósito muy específico, porque, por ejemplo, si la Luna, la Tierra, hermanos, estaría en una posición vertical y los polos, uno estaría congelándose y el otro quemándose, es decir, el planeta Tierra dejaría de existir y aquí no podría vivir nadie. Así que la Luna es la que hace que la Tierra tenga la inclinación perfecta respecto al Sol y permite que haya las 4 estaciones del año y que las temperaturas sean adecuadas para la vida en el planeta Tierra. Además, la Luna crea pues las mareas en los mares, que tienen el propósito de bañar las playas, de limpiarlas, de traer sedimentos del mar, que son consumidos por las algas, por las vidas marinas, que se alimentan de ellas. Otro ejemplo, el planeta rojo Júpiter, un planeta enorme sin vida. ¿Cuál es su propósito? Bueno, debido a su gran masa, atrae y filtra todos los meteoritos que vienen en dirección de impacto a la Tierra. Así que, si no existiera Júpiter, nosotros no existiríamos. Es decir, Júpiter tiene un propósito, tiene un fin. ¿Y quién es ese diseñador inteligente que le da a todas las cosas propósito y fin en el universo? Dios. Y en último lugar, el argumento moral, que habla de que el ser humano tiene un sentido innato del bien y del mal, de lo que es justo, de lo que es injusto, por supuesto que en un nivel básico, en un nivel rudimentario. Sí que es cierto que no en todo lugar coincide esto plenamente, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno, lo que es malo, pero sí que hay un buen número de cosas que en líneas generales todos los seres humanos creen que están bien y que están mal, como por ejemplo, pues a nadie entiende que sea bueno que te roben a tu esposa o que te violen a una hija. Hermanos, de una materia inerte, es decir, de algo sin moral, creado por el azar, como dicen los ateos, no se puede crear un ser que tenga moralidad, de repente, como es el ser humano. Así que este argumento dice que tiene que haber un Dios detrás, un Dios que sea el dador moral del concepto del bien y del mal en nuestras conciencias. Bueno, ahora pasamos a nuestro segundo punto que vamos a ver en la clase de hoy, que es el conocimiento de Dios. Bueno, hay algo, hermanos, que tenemos que tener muy claro. Yo espero que todos los que estéis haciendo este seminario, todos los que estéis viendo este vídeo, seáis personas que habéis sido salvas, que hayáis nacido de nuevo, que vuestro corazón se ha regenerado. Por lo tanto, ya tenéis un entendimiento de Dios, tenemos un entendimiento de Dios, hermanos. Cuanto más años llevas en el Señor, cuanto más tiempo le has dedicado al estudio, pues
has adquirido una mayor revelación de Dios y de lo que Dios revela en su palabra, pero a pesar de eso, hermanos, tenemos que reconocer humildemente de que somos seres humanos con una mente finita, hermanos. Tenemos límites, tenemos limitaciones, nuestro conocimiento de Dios está limitado, nuestra teología siempre estará limitada. Juan Calvino dijo en una ocasión: lo finito, es decir, nosotros, nuestras mentes, no pueden comprender lo infinito. Y aquí se estaba refiriendo, por supuesto, a una comprensión completa, plena. Nosotros podemos comprender hasta donde Dios ha permitido, hasta donde Él ha querido revelarse a nuestras vidas. R.C. Sproul dice: nuestras mentes son finitas y no tienen la capacidad para comprender todo lo que Dios es. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios sobrepasa nuestra habilidad de comprender su plenitud. Esto lo dice en un libro que escribió que se llama Todos somos teólogos. De hecho, hermanos, no me atrevería incluso a decir que cuando estemos en el cielo vamos a comprender por completo a Dios, porque vamos a seguir siendo personas con límites. Vamos a tener una mente finita, porque si no seríamos Dios. El único que no tiene límites, el único que es infinito es Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir descubriendo a Dios por la eternidad. Por supuesto que seguramente tendremos una comprensión más plena, porque veremos a Dios cara a cara, porque tendremos un cuerpo glorificado, hermanos, pero seguiremos teniendo límites, y gloria a Dios por ello, porque por la eternidad vamos a tener motivos para asombrarnos ante su grandeza, ante su majestad, ante ese Dios trino precioso y glorioso. Amén. En teología, hermanos, nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, dentro de las limitaciones que tenemos como seres humanos y hasta donde Dios nos ha querido dar revelación y sabiduría. Dice en Romanos 11, 33 al 34: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, sin fondo son sus juicios, inescrutables sus caminos, es decir, que no se pueden comprender, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? El Salmo 145, 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. De nuevo esta palabra, es decir, que no puede ser averiguado o comprendido. Así que ninguna teología explicará en toda su plenitud a Dios y sus caminos, porque Dios es infinita y eternamente más alto que nosotros. Por lo tanto, cualquier intento de describirlo se quedará corto siempre, hermanos, siempre. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos de la Trinidad, es un misterio para nosotros. Nosotros sabemos que Dios es uno en esencia y tres en persona, pero intentar describir en profundidad lo que es esa doctrina, nosotros llegamos hasta donde llegamos. Hay un punto en donde ya no alcanzamos, no tenemos más revelación y nuestras mentes no dan para más. Algún día lo descubriremos cuando estemos en el cielo. Espero que entendamos en plenitud lo que era esa Trinidad. Hermanos, lo mismo sucede cuando hablamos de la doble naturaleza de Cristo. Cuando Dios se hizo hombre, no dejó de ser Dios, es decir, fue completamente hombre y completamente Dios. La unión hipostática, como se dice en teología sistemática, hermanos, nuestra mente llega hasta donde llega también ahí. Así que no vamos a llegar a comprenderlo todo en su profundidad, pero vamos a comprender lo suficiente lo que Dios nos ha querido revelar. Hermanos, hay un inmenso abismo entre Dios y nosotros. Sin embargo, Dios quiere que le conozcamos a través de lo que Él nos ha revelado en su palabra, que no es poco, ¿eh? Tenemos toda una vida para escudriñar y no dejar de profundizar en toda esa revelación que es inacabable. De hecho, hermanos, yo lo considero como un inmenso océano. ¿Sabéis las profundidades del océano cómo son? Bueno, pues así es la Escritura, hermanos. Todo lo que Dios nos ha revelado aquí da para una vida y para más. Así que al final de nuestros días solamente podremos decir: solo sé que no sé nada, porque lo que sabemos, hermanos, es poco en comparación con lo que Dios es. Y esta verdad nos tiene que ayudar a mantener un corazón humilde al tiempo que crecemos en el conocimiento del Señor y de las Escrituras, de lo que el Señor nos ha revelado. Así que, por mucho que conozcamos, hermanos, apenas estamos chapoteando en la orilla de ese mar, de ese océano infinito, de sabiduría,
de gloria, de belleza, de majestad, pero al mismo tiempo nos hace estar expectantes y anticipar el gozo de la vida venidera, en donde estaremos descubriendo a nuestro amado Dios. Y como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, hermanos, debemos tener claro que aunque hacemos una sistematización de todo lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras acerca de Él y de todas las cosas que nos ha revelado, Dios es tan grande que no puede ser sistematizado. Es imposible porque su ser es infinito y nuestras mentes, como hemos dicho, son finitas. Pero aún así, Dios quiere que nosotros nos metamos de pleno y de lleno en lo que Él nos ha revelado, porque ese conocimiento es verdadero, es suficiente para conocer verdaderamente a Dios y todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra, hermanos, dándole gloria al Señor y tener intimidad y comunión con nuestro amado Dios, que se ha hecho nuestro Padre. Así que dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y en 1 Juan 5:20, la Nueva Traducción Viviente, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Así que al Señor nos ha placido darnos esa luz, darnos ese conocimiento. Es una gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y le podemos conocer, por supuesto, en la medida en la que el Señor se revela en su gracia a nosotros. Como dice en Mateo 11:25-28, en aquel tiempo Jesús respondió y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Ojo lo que dice aquí, hermanos: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay un versículo más que también me gustaría leer, que es Jeremías 9:23-24, que dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, a veces caemos en el error de pensar que nuestro conocimiento de Dios no tiene demasiada importancia. Hay grupos dentro de los evangélicos que atacan mucho el tema de la teología, el conocimiento a Dios, que es algo poco práctico, que no sirve para nada. Lo cierto, hermanos, es que nada determina más nuestra vida y nuestro día a día que la noción, el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. En esto se alabe el que se deba de alabar, nos dice Jeremías, nos dice el Señor en su palabra. A.W. Tozer, en uno de sus libros, dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que puede decirse de nosotros. Si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensan sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, podríamos predecir con bastante precisión dónde se hallará la Iglesia mañana. Me parece de una contundencia y una verdad tan grande estas palabras de Tozer, hermanos, que quería que las escucharais. Y sigue diciendo: la obligación más fuerte de cuantas pesan sobre la Iglesia cristiana de hoy consiste en purificar y elevar su concepto de Dios. Tremendo, absolutamente tremendo. Y lo mismo que es para los pastores y líderes, hermanos, esto es para cualquier persona, para cualquier hijo de Dios. Te lo voy a poner con un sencillo ejemplo. Tu nivel de confianza en Dios va a venir determinado de cuál es tu concepto, tu comprensión de la soberanía de Dios. Si vienen problemas a tu vida, a tu familia, pues tú vas a depender de ese conocimiento que tienes en tu corazón acerca de Dios. Si es escaso o es pequeño, por supuesto, recurrirás a artimañas humanas y harás cualquier cosa para resolver el problema, y no descansarás ni confiarás en la mano del Señor. Por lo tanto, tu teología afecta directa y proporcionalmente a tu vida diaria muchísimo más de lo que te imaginas.
Hay otra porción de otro libro que recomiendo encarecidamente, que es El conocimiento del Dios Santo, de J.I. Packer, o Packer, no sé cómo se pronuncia realmente. Dice: debemos detenernos antes de comenzar el ascenso de la montaña para hacernos una pregunta sumamente importante, pregunta que por cierto siempre deberíamos hacernos cada vez que comenzamos cualquier tipo de estudio del Santo Libro de Dios. La pregunta se relaciona con nuestros propios motivos e intenciones al encarar el estudio. Necesitamos preguntarnos: ¿cuál es mi meta última, mi propósito al dedicarme a pensar en estas cosas? ¿Qué es lo que pienso hacer con mi conocimiento acerca de Dios una vez que lo haya adquirido? Porque el hecho que tenemos que enfrentar es el siguiente: si buscamos el conocimiento teológico por lo que es en sí mismo, terminará por resultarnos contraproducente, nos hará orgullosos y engreídos. La misma grandeza del tema nos intoxicará y tenderemos a sentirnos superiores a los demás cristianos debido al interés que hemos demostrado en él y a nuestra comprensión del mismo. Tenderemos a despreciar a las personas cuyas ideas teológicas nos parezcan toscas e inadecuadas y a despacharlas como elementos de muy poco valor. Porque, como le dijo Pablo a los ensoberbecidos corintios, el conocimiento envanece. Si alguno se imagina que sabe algo, dice en 1 Corintios 8:2, aún no sabe nada como debe saberlo. Lo repito, hermanos, porque este versículo es clave y fundamental. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por eso decía yo antes, solo sé que no sé nada. Si adquirir conocimientos teológicos es un fin en sí mismo, si estudiar la Biblia no representa un motivo más elevado que el deseo de saber todas las respuestas, entonces nos veremos encaminados directamente a un estado de engreimiento y autoengaño. Debemos cuidar nuestro corazón a fin de no abrigar una actitud semejante y orar para que ello no ocurra. No puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal, por supuesto. Pero también es cierto que no puede haber salud espiritual con dicho conocimiento si se lo procura con fines errados y se lo estima con valores equivocados. En esta forma, el estudio doctrinal puede realmente tornarse peligroso para la vida espiritual y nosotros hoy en día, en igual medida que los corintios en la antigüedad, tenemos que estar en guardia a fin de evitar dicho peligro. Hermanos, nuestro deseo tiene que ser el de conocer a Dios mismo y deleitarnos en Él, no adquirir conocimiento para creernos mejores o que sabemos más que los demás. Tomemos muy en consideración estas palabras de Packer en este espectacular libro, El conocimiento del Dios Santo. Lo leí hace un año y medio aproximadamente, y es un libro que te recomiendo absolutamente. Hermanos, como he dicho al principio, esta asignatura es apasionante. El tema que vamos a empezar la semana que viene es tremendo, habla de los atributos de Dios, y quiero aprovechar este momento también para recomendarte un libro que es muy finito, que se lee muy fácil. De hecho tiene 17 capítulos, es muy económico, cuesta unos 7 euros si no recuerdo mal. Que la portada no te engañe, porque la portada es feísima, la verdad, pero que no te engañe, porque el contenido es buenísimo, es brutal. Hermanos, son 17 capítulos que los puedes hacer a modo de devocional. Durante 2 semanas y media, pues te lees un capítulo por día, unos 15 minutos lleva leerse uno de estos capítulos donde habla de los atributos de Dios. Totalmente recomendable. Lo puedes conseguir en la librería de la iglesia, y si no, hermanos, está en formato electrónico para el que lo quiera así. Pero lo recomiendo, hermanos, ahora que vamos a empezar con esto, que lo hagáis. Va a ser de mucha bendición y edificación para vuestras vidas. Así que sin más lo dejamos, y como he dicho, la semana que viene continuamos teología propia, concretamente los atributos de Dios, el carácter de Dios.